viability es una de las herramientas, por no decir yo creo que la herramienta que más polémica y controversia ha generado en los últimos tiempos dentro del mercado digital, ¿no? Bueno, es una herramienta que obviamente tiene una gran validez a nivel de ver funcionamiento de campañas, en traficar todo este tráfico fraudulento, que es verdad que existe y que ayuda mucho a controlarlo, pero sí que es verdad que es una herramienta que no deja de tener cierto grado de inmadurez y de generar, como he comentado antes, mucha polémica. Esta polémica básicamente viene de la primera derivada que se anunció cuando empezó a sonar todo este tema de medición del viability, ¿no? Que es, oye, esta gran claim que salió de el 50% de las impresiones en el mercado no las ve nadie, ¿no? Bueno, eso obviamente para los medios es un claim que hace bastante daño. Luego además hablo de que es una herramienta algo inmadura porque, bueno, si bien en desktop sí parece que está bien afinada, en móvil, bueno, todavía causa ciertas dudas a la hora de cómo se hace esa medición, esa inferencia de datos y claro, tomar como referencia una herramienta, digamos, que todavía no está tan afinada en algunos aspectos, pues no deja de ser algo peligroso, sobre todo cuando da datos tan contundentes, ¿no?, como esto. Bueno, sí, el tema de la viability es algo que de verdad lleva sonando en el mercado desde hace bastante tiempo. Nosotros en Prisa, recuerdo hace 3-4 años, que empezamos a escuchar que en Estados Unidos y en UK, Financial Times en este caso, había lanzado una tarifa en la cual cobraba más por aquellas, digamos, posiciones publicitarias donde tenían detectado que los usuarios, como en el mapa de calor este que ellos hacían, pasaban más tiempo, ¿no? Bueno, esto nos llegó a pensar, oye, si lo han hecho allí, ¿por qué no somos innovadores y lo planteamos aquí para el país, ¿no? Hablo de hace 3-4 años. Lo que empezamos a hacer fue mirar datos de país en Comscore en cuanto a tiempo de navegación de usuario, permanencia, y vimos datos realmente potentes, como que al final en el país entraban pues 1.2 millones de usuarios al día, más o menos, que pasaban algo así como 7 minutos de lectura por cada sesión, digamos, que navegaban dentro de país. Esto básicamente hacía además que el tiempo, digamos, de permanencia o de scroll que ellos dedicaban a las noticias estaba por encima del 70%, de lectura de arriba a abajo en cada uno de los artículos, con lo cual, al final vimos que comparándolo con cualquier otro medio, estábamos como un 90% por encima, ¿no?, de cualquier otro. Bien, viendo esto, la conclusión fue bastante sencilla. Si hay un medio preparado, insisto, hace 3-4 años, cuando nos planteamos esto, en lanzar una tarifa asegurando cierto nivel de viability, pues yo creo que éramos nosotros, ¿no? Y empezamos con las primeras pruebas por aquel entonces. Claro, la frustración fue cuando todas las campañas que hicimos, que fueron muchas, nunca pasaban de un 50-55%. Esto nos causó una frustración pues bastante grande, porque no entendíamos muy bien lo que estaba ocurriendo, ¿no? Luego ya, claro, fuimos investigando más sobre la herramienta, nos reunimos con mucha gente a nivel nacional e internacional y vimos que al final el benchmark mundial pues estaba también en esos parámetros, de 50, 45, incluso en algunos países, con lo cual no íbamos tan desencaminados, ¿no? Claro, la problemática surge cuando hay anunciantes o hay agencias que exigen ciertos niveles de viability y exigen incluso pagar solamente por la impresión vista, ¿no?, en este sentido. Bueno, esto al final lo que hace es dejar el problema en manos del medio. Si tenemos que responder a la pregunta de si la viability es una herramienta de medición válida, bueno, yo diría que sí, es una herramienta de medición, una herramienta más de medición, pero si la consideramos como la única herramienta de medición, creo que cometeríamos un error, tanto del lado del medio como del lado del anunciante, porque es verdad que hay formatos además que funcionan muy bien en términos de viability, pero funcionan muy mal si atendemos otro tipo de KPIs, como CTR, como luego coste por visita efectiva o cualquier otro tipo de KPI que puedas controlar, ¿no? Entonces, como conclusión, yo creo que sí, la viability es una herramienta de medición válida, puede ayudar y puede hacer que las campañas funcionen mejor de cara al anunciante, pero creo que no es justo el intentar buscar ratios de viability elevados dejándolo solamente en manos del medio, ¿no? Porque al final lo que hace es trasladar el problema a uno solo de los engranajes de esta cadena que significa el mercado digital. Y por ejemplo, si desde el lado del anunciante la campaña que quiera realizar se hace con unas piezas de 12 o 14 megas, pues obviamente el ratio de viability que va a suponer esa campaña va a ser imposible que esté en entornos por encima del 50-55%, porque el tiempo de carga de esa pieza lo va a hacer imposible. Pero también no es solamente problema del anunciante o de la agencia, también creo que están en este problema pues todos los proveedores tecnológicos, donde al final pues todos los third parties, todos los proveedores que lo que hacen al final es
meter píxeles de medición continuos hacen que toda esta cadena también se ralentice, ¿no? Y al final el tiempo de carga de cualquier pieza pues esté pasando de los 2-3 segundos. Claro, todo esto hace que al final no sea un problema únicamente del medio, porque si lo trasladamos al medio, lo que puede ocurrir básicamente es que el medio cada vez intente inventar formatos para mejorar ese viability, y la única manera de inventar estos formatos es creando formatos que puedan acompañar la lectura. Y eso, bueno, pues hay algunos que pueden no ser demasiado intrusivos, pero hay otros que pueden incidir en que el usuario acabe instalando un adblocker y incidiendo en otro de los problemas graves que tenemos a día de hoy en el mercado. Entonces, bueno, yo creo que no es un problema que haya que trasladar únicamente a los medios, sino que es un problema más de mercado y que como tal debe de ser tratado. Bueno, pues gracias por este rato.